yo quería viajar a 2 países. Si me mandaban un día, quería ir, ya sea a Colombia o a Guatemala. Y vea lo que es la vida. Y cuando tú declaras las cosas, cuando tú realmente te las crees, de alguna u otra manera, las cosas pasan. Así que hoy lo único que les pido es que, de los que les voy a compartir, ustedes tomen apuntes. Está comprobado científicamente que cuando se apunta, su memoria retiene más. Aparte que es algo increíble. Apunten lo que ustedes consideren que les puede servir en su negocio. Ahora, pues en esta primera parte, les voy a comentar un poquito de lo que a mí me ha funcionado. Y ahora en la noche, en la segunda parte, les voy a contar toda mi historia. Pero bueno, para empezar, muy sencillo. Vamos a ver por acá, a ver si me ayudan. Ok, dale por ahí. Bueno, hay que, a veces pasan cosas en la vida que uno no tiene control, entonces no pasa nada. Pero definitivamente decirles que unas cosas a mí que me ha ayudado siempre, una vez escuché a Mauricio Otelo decir que si tú quieres ser exitoso en este negocio, tienes que ser siempre humilde, siempre hambriento. Y es una habilidad que usted nunca tiene que perder. Siempre humilde, siempre hambriento. Así ustedes sean triple rubí, así sean lo que sean, ustedes tienen que ser las personas más humildes, sencillas, siempre dispuestas a dar todo. Y ahí ponle play. Arriba. Perfecto, no pasa nada. Pero bueno, adelantando un poquito que la... Ahí está, ahora sí, listo. Esperen. A ver, por acá. Ahí está. Quiero hablarles acerca de sueños. Un día aprendí que cuando tú tienes un sueño, pero es un sueño sin objetivos y sin metas, pues ese sueño se mantendrá simplemente como un sueño. Y a lo largo de un tiempo se convertirá en frustración. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes metas de día tras día, de minuto a minuto, de hora tras hora, no sabes para dónde vas. Y es un tema que a mucha gente lo frustra. A un tiempo, mucha gente quiere las 10 estrellas, quiere un montón de cosas, pero como no tienen claro ni siquiera el cómo hacerlo, ni siquiera cómo llegar, nunca les va a pasar. Entonces van a vivir frustrados. Y una cosa que fui entendiendo fue eso. Uno en este negocio puede tener mucha actitud, puede tener mucha gana, pero si usted no tiene claro para dónde va, probablemente no llega a nada. Y eso se va a convertir en mucha frustración, porque me pasó a mí. Listo. La gente siempre se queja de la falta de plata, se quejan de la falta de dinero, de la falta de tiempo, pero yo realmente lo que la gente tiene a veces es falta de dirección. ¿Por qué? Porque un día descubrí esto. Yo me puse a ver un ejemplo que me pareció fantástico. ¿Cómo creen ustedes que un francotirador o alguien le puede pegar a un blanco que no puede ver? Ahora la pregunta, ¿cómo una persona puede lograr una meta que no tiene? ¿Me entienden? Entonces ahí fue donde mi cerebro empezó a caminar diferente. Yo, claro, lo que yo tengo que tener primero, antes de hacer cualquier cosa, es una meta clara de para dónde voy. Clara y concisa, para que las cosas empiecen a pasar. Yo soy consciente y creo en mi corazón que cualquier persona en esta tierra puede lograr lo que se proponga en la mente. Pero tiene que estar bien direccionado y tiene que estar bien enfocado para que les pase. Y entonces, yo a esta capacitación le puse disciplina de hierro. Porque les voy a explicar a ustedes algo que yo fui entendiendo. Ahora que escuché a José Tinoco, pues un atleta impresionante, y yo comparto muchas cosas con él, porque cuando uno juega cualquier tipo de deporte hay que tener disciplina. Y yo sé que hay gente que sí disciplina para el tema de ser post, de hacer home meeting, pero yo también soy consciente, según como dice Jim Rohn, que si tú sos disciplinado en algo, pero indisciplinado en otra cosa, esa indisciplina va a arruinar en lo que eres disciplinado. Entonces yo ahí me fui dando cuenta que hay gente que sí le mete durísimo al negocio, pero por ejemplo sus hábitos alimenticios no son los más disciplinados. ¿Entienden? Y entonces esa indisciplina lo que va a hacer es arruinar la disciplina que tiene el negocio. Porque hay que aprender a tener sacrificios, hacer sacrificios para lograr esos beneficios a futuro. En el año 77 se hace una película llamada Pumping Iron, que es donde sale este caballero Arnold Schwarzenegger y Lou Ferrigno, el que hizo. ¿Quién de aquí vio en la serie Hulk, la vieja? Lou Ferrigno se hizo famoso por esta película del 77. Lo vieron cajudo, lo vieron todo el tema y después lo contrataron para que fuera Hulk. ¿Qué pasa? Pumping Iron es
Es una competencia que es el Mr. Olympia, donde ustedes ya saben toda la historia, el más grande y todo el tema. Pero en esa película lo que hicieron fue grabar cómo entrenaban ellos, qué era lo que hacían, qué era lo que comían para llegar a ser exitosos. Y ahí es donde uno empieza a ver cómo Arnold Schwarzenegger entrenaba 6 horas al día. 6 horas al día para llegar a convertirse 7 veces Mr. Olympia. ¿Me entiende? Uno entiende, aunque no es una meta mía, yo no quisiera ser así, pero el tema es que la disciplina le dio un resultado exitoso. Y eso es que yo les voy a tocar a ustedes. Así que, definitivamente, hay que tener visión. Hay que tener claro qué es lo que quieren en esta vida. Esa foto está en mi Instagram y esa foto fue 25 de agosto del 2013. A mí me presentaron el negocio 2 meses después. 2 meses, sí, 2 meses después. Es más, agosto. 3 meses después. Yo estaba en ese momento en mi barbería, me acuerdo que con lo que me gané esa semana, creo que fue mi mejor semana en la barbería, me fui a comprar unos zapatos y unas cosas. Así era mi vida. Y yo en el parqueo del centro comercial donde andaba aquí, ese carro. Y yo puse ahí, lo único que sé es que un día voy a tener uno de estos. Yo ni siquiera sabía cómo, pero ya mi mente estaba trabajando diferente. Yo no sé de pequeño si fue la tele o qué fue, que yo de pequeño siempre soñé en grande. Yo crecí en una caballeriza, un negocio que tiene mis abuelos más de 50 años, crecí jalando carretillos, crecí entre boñiga de caballo, crecí entre un montón de cosas. Me enseñaron el valor del trabajo duro, eso sí se los aseguro, pero no me enseñaron el valor del trabajo inteligente. Pero algo en mí adentro me decía, usted es capaz de más cosas, usted nació para algo más. Por eso fue que yo jugué fútbol, porque un día dije, tal vez si las cosas salen bien, salto a Europa, tal vez si las cosas salen bien, juego en la selección y me convierto en una persona que realmente quiero ser. Y económicamente puedo sacar a mi familia adelante. Pero a veces, ¿qué ha pasado? Que cuando uno tiene una meta, a veces pasan cosas que lo desvían. Es bueno, a veces cambia el plan, pero nunca la meta. Y eso es algo que uno tiene que entender. Entonces, en este negocio hay que hacer hábitos. Son hábitos que yo creo que a ustedes les van a servir para que puedan disparar su negocio. El hábito número 1. Bueno, ahora que me acuerdo. Hay una historia que marcó mi vida. Hay una historia que cuando yo la leí, yo dije, esto nació para mí. Después de que tú tomas la decisión de tener disciplina en tu vida, de gente, tal vez alguien que se meta al gimnasio, ok, quiero tener mejor cuerpo, quiero sacar cuadritos, vamos a matricularme al gimnasio. Tomó la decisión, una decisión emocional o como sea. Tiene que respaldar esa emoción con acciones. Y tiene que entender que probablemente no saques los cuadritos que quieres el primer mes, ni en 2 meses. Te va a tomar hábitos disciplinados y tiempo para lograrlos. Así que si ustedes tomaron la decisión hace un tiempo, hoy, de hacer este negocio en serio y en grande, tienen que entender que tienen que pasar tiempo. Y que van a pasar baches, van a pasar cosas que los van a ustedes mover, pero tienen que entenderlo porque así es el camino al éxito. Allá en el oriente hay la historia famosa del bambú japonés. Y esa historia a mí me identificó porque yo sabía y entendí que yo era un bambú. Hay una historia que dice que cuando una persona siembra el bambú japonés, durante 5 años de regarlo todos los días, de echarle agüita, de hablarle bonito, de cuidarlo, de que es todo el sol, durante 5 años ese bambú no va a crecer en la tierra, no va a salir nada. Él va a ver a una persona que es inexperta, va a decir, no, esto ya no creció, esto no funcionó, entonces dejó de echarle agua un día, una semana y probablemente el bambú murió. Pero cuando usted entiende que después de 5 años, el bambú en un periodo de 6 semanas crece más de 30 metros. 30 metros en 6 semanas. Por todos los 5 años que regó, que fertilizó, que le habló bonito, que le dio amor y que hizo lo que tenía que hacer. Entonces hay mucha gente que le pasa eso. Están en el negocio, hacen la copés, hacen la comida que tienen que hacer, pero como no ven resultados, como no ven que el bambú crece, dejan de hacerlo. Y al dejar de hacerlo, mataron las raíces que estaba echando el bambú. Por eso es que uno en este negocio no puede parar. Aún cuando no estás viendo nada, tienen que entender ustedes que las cosas están pasando, porque Dios está actuando a nuestro favor. Y es algo que ustedes tienen que tener claro. Entonces, cuando yo leí esa historia, me la leí al año y medio de estar en Street. Y yo dije, claro, he sido un bambú. Ya ahorita crezco 30 metros. ¿Qué pasó? Al mes siguiente me hice 4 estrellas. Y ahí empezó esto, legítima historia del bambú, porque lo entendí, porque me identifiqué. Pero una persona, como les dije, que no entiende eso, va a renunciar y no va a crecer los 30 metros que tenía que crecer.
Pues les digo a ustedes, no pierdan el hábito de hacer lo que tienen que hacer todos los días, aún cuando las cosas no están pasando, aún cuando vean ustedes su página y diga ahí unqualified, aún y cuando ustedes se les haya rajado el primo, el amigo, ustedes tienen que seguir haciendo lo que tienen que hacer, seguir como el gimnasio, comiendo bien, entrenando duro. Así los cuadritos nos quedan. Pero un día, les aseguro que esos hábitos van a pasar las cosas. Regar sus sueños. Todos los días, esas raíces que ustedes están echando en su negocio son los sueños, metas que ustedes tienen. El carro es su sueño, la casa es sus sueños, el por qué y por quiénes hacen esto. Todos los días ustedes tienen que echarles agua, tienen que fertilizarlos para que eso crezca. Porque esas raíces sólidas son los que van a sostener el futuro negocio que va a venir en la vida de ustedes. Y eso es algo que yo entendí y lo atesoré en mi corazón. Y yo dije, de aquí no me muevo. De aquí yo voy a darle y echarle agua y fertilizar esto hasta que pase. Hasta que pase. No sin paño, hasta que pase. Yo sé que está la famosa regla, los 3 a 5 años para lograr la libertad financiera, pero yo creo que yo voy a estar aquí hasta que eso pase. Así me tome 7, 10, 15, lo que sea. Porque sé que esa es la oportunidad que a muchas personas Dios les puso para cambiar su vida. Y yo, como les dije, lo atesoré en mi corazón. ¿Qué pasa? El primer hábito, levantarse temprano. Y yo tengo una creencia y es muy real. Yo lo mismo levantarse temprano por tener que ir a trabajar. Porque sabes que si no vas a trabajar, tu jefe te echa y no te van a pagar. A levantarse temprano cuando tal vez gente el fin de semana, tal vez trae lunes a viernes y el sábado que tiene libre, yo sé que muchas personas se levantan tarde. Hay otros que un poquito más temprano, pero ¿por qué? Porque la batalla de la cama es una de las cosas más difíciles de romper de las personas. Esa vaina que cuando suena la alarma y su cerebro dice, uy Dios mío, 15 minutos, pues, ojalá no tuviera que ir a trabajar, lo que sea. Esa batalla es la más importante, a pesar de ser la más sencilla, pero es la misma disciplina que usted necesita en este negocio para que las cosas pasen. Y entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Yo era una persona que, bueno, hace más o menos 1 año y medio, me dedico full time a street y pues yo decía, bueno, soy networking, me puedo levantar a la hora que yo quiera, cuando se me quite el sueño, cero. De ahí un caballero llamado Robin Sharma fue el que me cacheteó y me enseñó que eso no es así. La gran mayoría de gente exitosa se levanta temprano, porque uno, aprovecha el día y dos, esa batalla mental que rompen es lo que los impulsa a hacer lo que tienen que hacer. Y esa disciplina la empecé a aplicar en mi vida. Empecé a poner la alarma. Yo tengo, más o menos, me levanto todos los días 6:30, 45. Me estaba levantando más temprano, pero yo por el negocio puesto siempre tipo 1:30 de la mañana. Y ya como a los meses ya sintiendo la recarga. Y yo tengo una meta física y el entrenador me dijo que tenía que descansar. Bueno, entonces, como dicen, le agregué 1 hora más a la alarma. Pero en las mañanas, créanme que todos los días me duele. Todos los días, cada vez que suena esa alarma, yo deseo tirar el celular por allá, pero me levanto. Porque entiendo que eso es estar en zona de confort. Eso es simplemente hacer lo que quiero y no lo que debo. Entonces, si usted realmente quiere empezar a hacer hábitos diferentes en su vida, empiecen a levantar temprano. Empiecen a hacer ejercicio y van a ver que su vida va a cambiar. Créanme y confíen en mí. Listo. Crecimiento personal. La gente a veces pierde el hábito de escuchar audios, de leer los libros que tienen que leer, y es un hábito que usted tendrá en su vida siempre. Convertí mi carro en algo llamado Escuela sobre Ruedas. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El arte de cerrar la venta, de Brian Tracy. Y pues es increíble cómo él explica que muchas personas se han convertido expertos en venta, quitando el tema red de mercado, expertos en venta debido a que cuando manejan convirtieron su carro en escuchar audios en la famosa escuela sobre ruedas. Cada taco, cada presa, cada trancón que ustedes tengan, aprovechen para estar escuchando. Yo todos los días manejo con Daniel Chadwick, con Norman, con mucha gente que a mí me enseña, con Jim Rohn, a mí me encanta, Les Brown, todos los días manejo con ellos. Y es algo que aunque a veces uno está en otras cosas, el cerebro está aprendiendo y está absorbiendo la información correcta. Así que si ustedes quieren sacarle jugo a este negocio, hagan un hábito en su vida de crecer personalmente. Créanme que esa es una de las metas que mucha gente se enamora acá. Mucha gente entra por dinero, mucha gente entra por comprarse una casa, lo que sea, pero la gran mayoría se han enamorado del crecimiento personal que han tenido. Y ese crecimiento personal está en los libros. Yo fui una persona que como muchos yo odiaba leer, odiaba, así. ¿Quién le tiene aquí fobia a las cucarachas? Para mí la fobia mía era leer, literal, leer, porque no me gustaba, yo qué pereza, qué pereza.
Pero entendí que el que más aprende es el que más cobra. Entonces me obligué a leer. Hice un hábito. Y créanme, no es que me guste ahorita, pero es un hábito. Y lo hago porque yo hago este negocio por mi familia, por muchas metas. Y si tengo que aprender a leer, por eso lo hago. Soy dispuesto a pagar el precio. ¿Listo? El hábito de prospectar. Y aquí es donde yo entro. A mí me gusta mucho lo que es A.K. Khalil, porque él dice, una de las mejores formas de prospectar es tomarse el producto delante, el famoso. ¿Me entienden? Ustedes no saben cuánta gente yo he prospectado, le he presentado y he firmado debido a ese muñequeo. Y es algo muy lógico. Yo a veces llego al gimnasio así y me llevo el pote de Achif y lo siento en cada máquina que ando. Hasta que alguien me pregunta qué es eso. Listo, ¿me entienden? El Accel, porque yo lo hago. Primero porque estoy consciente que es un producto buenísimo. Estoy consciente que eso es algo increíble. Y segundo porque creo en lo que hago. Y lo hago con felicidad, con energía. Yo paso con el pote aquí para allá. Es más, tengo un amigo que es mi entrenador, se llama Félix, que con tal de llamar la atención de la gente, lo que hace es regar el chip en el piso. No, mentira, fue que se le cayó un día y todo el gimnasio quedó oliendo chip. Y la gente gritó, ¿pero qué es eso? Qué rico que huele. Sacó como 5 números solo por eso. Por accidente salió una buena prospección, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Tomen el producto delante de la gente. Yo, gente como que a veces como que les da pena. Allá en Costa Rica pasa que hay socios que se toman el Accel como que se van detrás del escritorio, donde nadie los vea. Les da pena, les da pena. Nada, tómese cuando almuerza, cuando todo, que la gente los vea tomándose el producto, porque les van a preguntar, ¿y eso? Y aparte, ya saben, hay mucha gente que ya sabe lo que es Sweet, para nadie es un secreto. Pues sí, ¿usted toma Sweet? Sí, sí, claro. Sí, claro. Yo a veces me he sentado con amigos, con amigas, que voy y los invito a tomar un café, X. Yo voy pensando, como dicen, adelantado. Entonces estoy en el centro comercial y tal vez, no sé, alguien me dejó en visto, ¿no? Me dejaron plantado, suele pasar, créanme, ustedes sean 10 estrellas de Perú, van a dejar en doble cheque azul de WhatsApp y plantados, créanme, eso no va a cambiar. Pero bueno, un día estaba en el centro comercial y invité a una amiga, me dejó plantado, entonces ya que tenía por ahí, que no iba a plantar negocio, y la llamé, mira, María Fernanda, venite a tomar un cafecito conmigo. Ah, claro, ando por acá. Llegó ahí. Empezamos a conversar, no era plan de ser pero yo estoy en todas. Y lo que pasa es que empezamos a tomar, yo pedí una limonada, y a la limonada le eché mi Accel. Y saqué el Accel. Willy, ¿usted está en eso? Sí, claro. Y empezamos a hablar, pues yo le cambié el tema. Le dije, mira, cuéntame tu vida, porque otra novela me contó su vida, escuché un rato, hay como 20 minutos contando la historia, y le cuento yo la mía. Y le digo, mira, no hombre, yo pues estaba trabajando en una barbería y me di cuenta de muchas cosas y hoy en día, bueno, gracias a las oportunidades he transformado mi vida. Con eso, Willy, cuénteme qué es eso. Ella ya pidiendo cosas por una. No, otro día, no, pero cuénteme. Y yo, como andaba el maletín, digo, mira, yo no es que haga esto así, pero. ¿Me entiendes? Porque siempre hay que estar preparado, ¿me entiendes? Y así, porque al final de todo, como dicen por ahí, hay una regla de vida, es nunca presentarle el negocio a alguien que no ande buscando nada. Porque esa es la peor frustración, porque uno quiere como meter a la gente el negocio, porque su cerebro sabe que esta vaina es buenísima y uno quiere que todo el mundo lo vea. No, eso lo hace un profesional y eso muestra muchas ansias, mucha hambre y eso es lo que cansa a la gente. Ustedes siempre profesionales. Y van a ver que si ustedes hacen las preguntas correctas, en algún momento le van a preguntar a ustedes, ¿y vos a qué te dedicas? Y usted va a decir, bueno, yo me dedico a tal cosa, y aparte de eso estoy construyendo un tremendo proyecto, un plan B, que me está ayudando a construir libertad financiera. Al que le interesa la preguntar, ¿y eso qué es? Bueno, y ahí usted pasa, porque le está pidiendo. Si no, no insiste. Eso sí, siempre metan el hombro. A mí me preguntan, Willy, ¿usted a qué se dedica? Yo me dedico a desarrollar network marketing profesionalmente. Ya. No sé si has escuchado eso. Pues no, bueno, más o menos, buenísimo, pero alguna está sentado, ¿no? Y así empieza yo les meto el hombro, les meto ahí la cuchara, pero nunca, mira, hombres, es una oportunidad buenísima, mucha gente ha podido transformar su vida, han crecido personalmente, dependiendo de la persona, por eso siempre es bueno escuchar. No a todo el mundo lo mueve los carros, ni las casas, ni los viajes, a gente lo que lo mueve es el crecimiento personal, el tema de hacer amigos, el tema de ayudar a mucha gente, entonces hay que tirarles por ahí. Y en algún momento, si las cosas siguen bien, va a decir, Willy, quiero saber un poco más de eso. En plan así, muy tranquilo.
Y listo, lo que uno es llevar un one-to-one, una home meeting y lo que tiene que hacer usted, ya sabe. Así es sencillo, pero ese hábito de prospectar no lo pueden perder. El hábito de todos los días sonreír, por amor a Dios. Sonrían, esa es la mejor manera de entrarle a alguien. Yo siempre ando así, con esta energía y con esta sonrisa y por todos lados. Yo sé que hay gente que dice, este man está loco, pero por lo menos de alguna otra manera dicen, qué buena vibra tiene. Yo no la pierdo. En el gimnasio, donde sea que voy, a la que me atiende en el supermercado, a la que me atiende ahí donde me vendieron espaguetis de eso, le sonrío a todo el mundo. Le sonrío a todo el mundo porque uno queda con una buena impresión. ¿Entienden? Entonces, esa es la mejor manera de, por lo menos, agradarle a alguien para poder sacar datos. Mira, ¿vos a qué te dedicas? Mira, ¿hace cuánto trabajas donde trabajas? Y solo estás estudiando. ¿Y dónde te ves en 3 años? Toda esa información uno escucha para después decir, mira, ver si hay una oportunidad que por donde la persona te diga. La gente comete errores de que, por ejemplo, quieren prospectar a alguien y le ofrecen fresas a una persona que anda buscando naranjas. ¿Entienden? Entonces, obviamente van a chocar. Si yo tengo un amigo mío que yo sé que el man está pasando una situación complicada y que tal vez sea una hija o lo que sea, y yo llego vendiéndole carros, viajes, todo el tema, probablemente si le gusta bien, pero eso no lo va a aceptar. Y usted lo que tiene que decir, una persona como ese tipo, usted tiene que decir, mira, si tengo una oportunidad para que tengas más tiempo para estar con la gente que tú quieres, para que puedas darle una calidad de vida a los tuyos. Ahí también la persona habla la mente diferente. ¿Por qué? Porque le toqué justamente donde yo sé que a él le duele. Entonces por eso es bueno escuchar lo que la gente quiere. Aprendan a escuchar y eso es algo que les va a servir demasiado para prospectar. Presentarse va a involucrar. Es una vez. Si tú no estás presentando, tienen que estar prospectando. Si no estás prospectando es porque estás presentando. Así es sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no estás dispuesto a involucrar a la gente en el sistema, mejor ni presentes ni cierres. Este negocio, la idea es que la gente se involucre a eso que ustedes están viendo hoy. La gente se involucre a ese tremendo sistema que está comprobado que funciona. Pero yo veo gente que está aquí presentando y cerrando simplemente por un cheque, simplemente por pagar, no sé, la luz, el agua, lo que sea que tienen que hacer, pero no están involucrando a la gente y es ahí donde a futuro no genera retención. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer uno? El hábito de involucrarse uno. El hábito de estar pegado al sistema, de estar en cada evento, de estar en cada capacitación, en cada POP. Uno, porque así cuidas tu energía. Y dice Robin Sharma que es una de las cosas que más tienes que cuidar, tu energía. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente ustedes tienen que estar con el hábito de presentar, cerrar, pero involucrándose ustedes en su equipo. ¿Por qué? ¿De qué sirve yo firmar a alguien? Y ese man hacer un plan de acción, lo que sea, si no le digo que el fin de semana está su primer entrenamiento, si no le digo que tiene que estar pegado al sistema y haciendo que el equipo él también está ahí, ¿dónde va a existir la duplicación después? ¿Me entienden? Entonces, es ahí donde la gente tiene que dar ese hábito. Tiene que ser algo que ustedes todos los días les nazcan. Créanme que a mí, después de 2 años, 8 meses de este proyecto, a mí ya se me hizo como un hábito, de verdad, de estar sonriendo. De estar hablando, ¿cómo estás? Todo súper bien, increíble, ¿vos a qué te dedicas? Buenísimo, buenísimo, saco información. Y al final, oye más tus datos, creo que tengo una oportunidad buena para vos. Y la gente me los da. A veces ellos mismos de la misma energía me dicen, qué buena vibra, ¿vos a qué te dedicas? ¿Y qué no? Yo desarrollo negocio inteligente, ¿en serio? ¿Negocio de qué? Toma tu tarjeta, toma mi tarjeta, me dicen. Ahorita, que anduve sin carro un tiempo, que ahorita les cuento por qué. Anduve un montón en Uber. Y todas las personas que conocí en Uber son emprendedoras, todas. Son personas que andan con mente abierta, buscando ingresos extra. Esos 20 minutos de viaje para mí era la mejor manera de prospectar. Yo he agarrado Uber para todo, casi hasta para ir al baño. ¿Entienden? Porque había un montón de gente, saqué un montón de contactos y que ahí estoy calentando el mercado. Para mí nunca hay mercado frío, porque yo sé que lo que tengo que hacer todos los días es calentar el mercado, hacer amigos. Y hay que ser un tema leal. Yo conozco gente que tiene la habilidad de ser, como dice aquí, labiosos, ese tema, ¿verdad? Solo por agradar, pero tal vez no son realmente sinceros, simplemente es por algo. Ustedes tienen que ser leales, éticos, honestos y sinceros. Cada persona que ustedes conozcan, vean ustedes un amigo, o vean por lo menos una persona diferente, una persona que por lo menos se va a sentar a escuchar, porque hay mucha gente de afuera que está teniendo un montón de problemas en la vida y a veces uno necesita que alguien nos escuche. Y ya por eso usted puede crear un impacto positivo a esa persona que en un futuro, si usted llega a decirle que tiene una oportunidad, te va a escuchar simplemente porque un día tú lo escuchaste a él y va a llegar con una mente diferente, ¿me entienden?
Entonces tienen que ser amigos de la gente, amigos de la gente. Por acá. Parábola de los talentos. Y esta a mí me encanta porque esas son unas cosas que yo viví y hay mucha gente que le pasa esto. Allá en Costa Rica hay mucha gente que me dice, uy, es que la situación económica está difícil, no tengo ni, no sé, ni los 4.000 colones para ir al evento, no tengo nada, no tengo para consumir. Esta parábola de los talentos a mí me encanta porque para mí significa mucho lo que es mi. Había un señor que un día decidió viajar y le entregó sus talentos a 3 siervos que él tenía. A uno le entregó muchos talentos, le dio mucho dinero para que aprovechara mientras él se iba de viaje porque después se iba a volver. El hombre que le dio muchos talentos, lo que hizo fue ir a negociarlos, hacer negocios inteligentes, seguro se fue a hacer pops o algo, y cuando el señor volvió, le tenía el doble de los talentos. Al segundo que le dio un término medio de talentos, pues igual, él lo negoció, lo metió al banco, todo el tema, invirtió por allá, y cuando el señor volvió, tenía el doble de lo que generaba. Entonces, el señor a ellos les dijo, siervos buenos y fieles, en lo poco has sido justo, por lo tanto en lo mucho tendrás también. Y a mí me encanta eso, porque esa es la gente que tal vez, por situaciones económicas en las que están, tienen posibilidad de comprar herramientas, de comprar autos, de comprar libros para su gente, tienen talentos y lo utilizan bien. Pero hay otro tipo de personas que quizás donde estaba yo, donde hemos estado muchos, los que tenemos, si acaso, para comer, los que tenemos, si acaso, para sobrevivir. Y es ahí donde la gente no entiende el valor del sacrificio. El tercer siervo, como tenía miedo, como solo tenía un talento, lo que hizo fue enterrarlo. Lo enterró para que nadie lo tocara. Y cuando el Señor volvió, le entregó el mismo talento que le daba. Le digo, siervo miedoso, ahorita tú lo que hiciste fue enterrar el talento que yo te di. Cuando bien pudiste haberlo metido al banco, generar algún tipo de interés, y cuando yo volviera, tú te hubieras dejado el talento y me hubieras entregado lo que yo te entregué, o me lo hubieras duplicado. Y eso es lo que pasa con la gente. La gente, la poca plata que tiene, la invierte mal. La invierte en las cosas que no tiene que hacer. Yo donde no tenía, hacía cortes de pelo, hacía lo que tenía que hacer para comprar CDs, para comprar un libro de un socio nuevo, de donde sea. Yo inclusive en este negocio, a veces no tenía para reconsumir. Una de las cosas que más odió mi papá fue que una vez va a reconsumir y pues no sabía qué hacer. Mi papá nos había comprado a mí y a mi hermano una PlayStation 3 y yo me metí escondida, la saqué de la casa, agarré los 2 controles y unos juegos y la fui a empeñar. Y pues con eso reconsumí. Yo pensando que en unos meses le iba a recuperar. Por mal uso de mis talentos, ahí gané la comisión, no me administré bien para la inteligencia financiera y perdimos la PlayStation 3. Mi papá, cuando se dio cuenta de eso, pues obviamente furioso y más odiaba este negocio. Más odiaba a Chopra, más odiaba a Bill Parker y más porque sentía que estaban estafando al hijo, que le enseñan cosas malas. Pero fue mi culpa por no saber utilizar mis talentos. ¿Entienden? Pero ¿qué hice yo? Con las comisiones, después de que pasó eso, entendí un poco más de eso y cada poquito que me ganaba lo gastaba en mi gente, lo gastaba en audio, lo gastaba en libros, lo gastaba en blog de presentación, de donde no tenía. Ahí yo sacrificaba no salir a comer con mis amigos después de una POP por comprar algo. Y si a veces iba, pues yo con toda la pena del mundo le tocaba la pierna a Héctor, para decir, Héctor, présteme $4 para comer. Allá va, un día se los devuelvo. Así. Y tenía año y medio en el negocio y hacía mi vida. Pero entendí esto, entendí que lo que tenía que hacer era invertir en mí y en mi gente. Porque como dice Robert Kiyosaki, el activo más poderoso es ese que usted tiene entre los oídos. Y cuando entendí eso, resumí la historia del bambú, yo comprendí que ya en mi vida iba a pasar algo. Simplemente no tenía que perder el ritmo disciplinado. Humildad. Una de las cosas más importantes en este negocio es tener humildad para aprender principalmente. Humildad para entender que es un negocio nuevo y que usted tiene que dejarse enseñar por la gente que ya ha tenido camino, así me caiga bien, me caiga mal, porque yo allá en muchos países la gente habla mal de los líderes, porque no le gusta cómo habla, porque no es como el otro. Una regla que yo aprendí en la vida es nunca descalificar a nadie, nunca hablar mal de nadie, porque sea como sea, te caiga bien, hable bonito, hable feo, esa persona está donde está porque un día hizo algo y tiene su mérito. Siempre de su boca tienen que salir cosas buenas.
El primer acuerdo, Miguel Ruiz dice, honra tus palabras. Así que hay que cuidar siempre lo que uno dice. Entonces, cuando uno no sabe y las cosas no están pasando, y uno acude a alguien que se tiene un caos de cabeza y su negocio va a ser mejor. Tienen que cuidar ustedes con quién se reúnen. Siempre ustedes sean celosos con su círculo de amigos, con quienes se rodean. Ayer les di un ejemplo, es algo que me explicó Dani y quiero que ustedes apliquen en su vida. Su círculo de amigos. Si hay liderazgo de 1 a 5, siendo 5 el mayor liderazgo y 1 el menor liderazgo, ustedes en ese círculo de amigos traten de ser el 1. Que todos sus amigos sean personas que tengan más liderazgo, más resultados y sueños más grandes que tú, porque eso, ellos te van a catapultar a donde ellos están. Yo ahorita admiro a Dani. Dani obviamente es una persona que tiene un equipo financiero y un termostato increíble. Y ahorita que sé que anduvo en esa gira con Bill Farley, con AK, Dani viajando en un jet, él me contaba como un niño. Y dice, Willy, un jet de 18 millones de dólares. ¡Wow! En la vida. Dani, a pesar de lo que se gana para eso, para él esto era algo demasiado allá. Entonces, ¿qué le dijo Bill Farley? Que probablemente Dani, en unos años, se va a comprar un jet. Porque ya la gente te impulsa. Pero cuando tú eres un rango 5, todos tus amigos y círculos del rango 1, ¿qué pasa con vos? Te desinflas. Así seas un águila, terminas caminando como si fuera una gallina. ¿Me entiendes? Entonces sean celosos con su círculo de amigos. Y créanme, que lo que les tengo ahora, más tarde, les va a encantar. Muchas gracias.